Y ya está con nosotros acá en nuestros estudios, en la mesa de trabajo de Mejor que Ayer, el invitado que estuvimos leyendo, realmente una trayectoria espectacular, un gran personaje, una gran personalidad con nosotros. Es un honor recibirlo, al señor Axel Monzú. Muchísimas gracias. Buen día, gracias a ustedes por el espacio y también por darle un espacio a nuestro cine. Sí. Qué lindo es tenerlo porque, bueno, hay un montón de curiosidades detrás de una película, detrás de un documental, detrás. Uno se pregunta, ¿cómo habrán hecho eso? ¿No? Y bueno, en primer lugar, ¿cómo se llega a ser director de cine? Con vocación, con pasión, también con las ganas de querer contar historia, ¿no? O sea, sí. los directores de cine o las directoras de cine, lo que nos gusta hacer es narrar, contar historias. En esta cultura que en realidad a veces pensamos que las historias no tienen ninguna... Vivimos en un mundo práctico, utilitario, y muchas veces pensamos que las historias no sirven para nada, digamos, que no aportan nada a nuestra sociedad y a nuestra vida cotidiana. Sí. Y es como que nos olvidamos que en realidad nosotros como seres humanos somos seres simbólicos. Claro. Todo nuestro universo lo construimos alrededor de las historias. Claro. O sea, la realidad posible, todo lo que hoy existe, pasa hoy, sí. En algún momento fue imaginado. Sí, tal cual. Y así como se plasma por ahí en un libro, hacerlo de una manera práctica debe ser costoso, debe costar un poquito más, pero es más lindo verlo de esa manera, ¿no? Sentarse y ver un documental o que nos cuente parte de la historia. De poder trabajar y manipular la imagen, ¿no? Realista, la imagen en movimiento. El movimiento, que claro. Hace como 200 años que como humanidad lo podemos hacer, porque antes tal era cual, como antes era... Bueno, ha cambiado muchísimo, de hace 20 años acá hubo muchos cambios, ¿no? Los más importantes, ¿cuáles fueron? La tecnología. La tecnología siempre va cambiando las prácticas, ¿no? O sea, primero el cine era un cine en celuloide, los equipos eran muchísimos más costosos y pesados también. Claro, sí. Y hoy en día podemos filmar y contar una historia con un teléfono o hasta también con inteligencia artificial. Entonces, producir la imagen en movimiento, esa ilusión de realidad que genera la imagen en movimiento, es mucho más accesible y más simple en determinado aspecto, ¿no? Sí. Bueno, hay una carrera relativamente nueva, ¿no? Audiovisuales, que es por ahí cómo se empieza o no. ¿Cómo se empieza a...? Sí, el cine como tal, está bueno estudiarlo. También uno se puede acercar desde muchos aspectos, ¿no? Primero, empezó como oficio, no había escuelas de cine. No, claro. Al principio del 1900, fines del 1800, cuando empieza el cine, se empieza a hacer... ¿En esa época empieza el cine? El cine, sí, en 1895 se realiza la primera proyección cinematográfica en España. ¿Cine mudo o no? Cine mudo. Sí, claro. Hoy se conmemora el Día del Cine Nacional. ¡Qué lindo! Sí, lo estuvimos viendo ayer, claro. Porque se estrena una primera película realizada en Argentina sobre la Revolución de Mayo, de un director que se llamaba Gallo, de apellido. ¡Qué bueno! ¿no? Y entonces esta fue justamente una primera peli nacional que hablaba de un momento importante para nosotros como cultura y de un momento simbólico también. Simbólico, ¿no? También, claro. Así que bueno, el cine siempre ha estado generando nuevos universos, nuevos mundos a través de su imagen, y también ha ido cambiando y ha ido evolucionando su manera de hacer. Y primero la gente empezaba a hacer carreras cinematográficas simplemente acercándose a otras personas que estaban haciendo cine y aprendiendo el oficio. Y luego ya a partir de los 60, 70 empezaron a surgir las primeras escuelas de cine. Claro. Empezaron también antes a surgir teóricos del cine, ya a principios del siglo, los rusos como Pudovkin, Siga Bertov, eran cineastas del principio del 1900 que empezaban a hacer experimentos y a escribir, a teorizar sobre la imagen, ¿no? Con respecto a los otros cines de otros países, la Argentina, ¿qué tal? Y nosotros estamos muy bien posicionados a nivel mundial con el cine. Lo que nos falta es que nuestra propia gente nos acompañe, que nuestros propios compatriotas nos acompañen. A veces a los argentinos nos pasa esto. ¿Cuántas veces vemos a un argentino hablando mal de la Argentina o de otro argentino? Bueno, ¿no? sí, y eso pasar. Es como un mal que para mí realmente nos tira muy abajo. Esta cosa de que pensemos que lo de viene de afuera es mejor. Es mejor, claro. Y nos tira atrás en todo sentido, ¿no? Y también con el cine se pasa eso, digamos. Y tenemos un cine impresionante. Impresionante, sí. Somos, Argentina es un país
país que siempre exporta profesionales de alto nivel y cinematográficamente estamos muy bien posicionados. Sí. Nosotros ahora, o sea, yo estoy volviendo ahora en abril, estuve en Moscú, en Sí, Rusia. claro, presentando una película que estamos por estrenar ahora en el mes de junio que se llama Por tu bien. Ajá. ¿Y por qué recién la estrenan ahora y presentaron ya? ¿Cómo? Porque las películas primero hacen un circuito de festivales y luego se hace el estreno comercial. Lo que se va a hacer ahora es el estreno comercial en la provincia de Misiones. Muy Pero bien. a lo que iba, sobre tu pregunta de cuán bueno es nuestro cine, es a que, por ejemplo, una película realizada en la provincia de Misiones, en Colonia Alberdi, con profesionales de Oberá, de Alberdi, de la provincia de Misiones, un director de arte de Paraguay y un actor de Buenos Aires, pero todo el resto 100% local. Quedó seleccionada en un festival que es el segundo festival más antiguo del mundo, que hizo una selección de 12 películas de todo el mundo. Se presentaron 1.600 obras y de 1.600 obras eligieron 12 y de las 12, 2 eran argentinas. ¡Qué bárbaro! Una película de un director que se llama Mariano Wetter. Ajá. ¿Y esto qué tiene que ver con qué? No, esto ¿Con la historia? ¿Con todo en general? ¿Todo? Yo creo que dirección? tiene que ver con esta cosa de que somos narradores, que somos creativos, ¿no? ¿Y el lugar tiene que ver? O sea, porque fue hecho en pleno Misiones, ¿no? La película, Por tu bien, está hecha acá. Sí. Y mostrar la tierra colorada. El lugar tiene que ver, pero a ver... Puede venir gente, siempre también a veces cuando dicen, no, Misiones es impresionante, aparte de nuestros paisajes y tal. Sí. Nuestros paisajes son maravillosos, tenemos que cuidarlos y no destruirlos, pero lo importante es el talento local, la gente de acá, ¿no? Entonces, como realmente para nosotros haber estado en esos escenarios, y de hecho ahora también, por ejemplo, la película quedó en Valencia en el Festival de Derechos Humanos, y va a estar en Italia en 2 festivales, en Taormina y en Ischia, y es una producción de talento local. O sea, cuando yo comenzaba a estudiar cine en 2003, que me tocaba estudiar en Córdoba porque no había carreras universitarias acá, era como muy complejo pensar o realmente decir, bueno, terminaré de hacer alguna peli alguna vez, podremos hacer, y ni hablar, filmar acá en Misiones. O sea, era muy, muy complejo y era realmente una utopía. Y decir que estamos logrando tener producción local de una calidad internacional que puede llegar a un montón de mercados y un montón de espacios, es decir, bueno, tenemos que seguir apostando, tenemos que seguir creyendo, por más que estemos a veces con la sensación de que estamos atravesando una garroteada, una granizada, hay que seguir apostando a lo local, a lo nuestro. ¿Usted nació en Córdoba y está viviendo en Misiones? Yo nací en Córdoba. ¿Por qué Misiones? A los 2 años vine con mi familia a vivir acá, así que ellos vinieron a trabajar a Colonia Alberdi, mis padres, y yo vine a vivir con ellos. Nunca se fue la tonada, pero porque estudié allá, siempre la familia, qué sé yo, pero soy misionero. 90%. Con el mate en la mano, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien. Nos encanta que haga historias locales, que elija personajes y personalidades y artistas locales. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se selecciona? ¿Selecciona al director? ¿Hay una producción que le dice, bueno, tenemos esta historia, tenemos esta gente? Se hace un proceso de casting. Hoy entré a la radio y vi que acá en el Láchar están haciendo casting para los cortometrajes de los chicos. Los chicos, sí. Los estudiantes. Y es un proceso de casting. Generalmente en mi película hicimos un proceso de casting de 3 pasos. Primero se abre una convocatoria general por perfiles. Después se convoca dentro de esos perfiles en función de la característica física de que uno imagina el personaje. Se busca, ve todas las postulaciones que llegan, y de esas postulaciones que llegan uno tiene una primera entrevista. Sí, o sea, qué lindo. El segundo paso es convocar a la entrevista, y el tercer paso es hacer una prueba en personaje, digamos. Qué lindo. ¿Quién no ha soñado ser actor o actriz, ¿no? Hacer algo. Bueno, sí, la parte local es tan importante, tanto los paisajes como su gente, ¿no? La idiosincrasia, poder mostrar al mundo esto, llegar a niveles internacionales con nuestras cosas, realmente es muy lindo. Y llegar con el cine significa llegar después con toda otra con todas cultura, otras cosas, porque, claro. Por ejemplo, ¿por qué usamos jeans?
por qué muchas personas fuman, digamos. O sea, como ha sido toda una cosa que se ha instalado desde el principio, desde la historia del cine. Es moda. Es moda a veces. Es moda que se instala desde el cine y desde la moda de los jeans y de los cowboys se instaló a través de las películas de western en el principio del cine. Entonces, el cine es motor de historias que luego modifican la realidad y que también permiten llegar a vender otras cosas a otros lugares. Entonces también cuando llega una historia nuestra a otro lugar del mundo, también llega a nuestra provincia con un montón de otras industrias, de productos, de sueños y de culturas. ¿Qué tal Buenos Aires? ¿Ha tenido la posibilidad de trabajar con gente importante? Sí, he trabajado con personas de ¿Conoce actores? Nacional. Sí, conozco actores. No soy cholulo, no me gusta el cholulaje, pero igual me parece que se da una cosa importante y que tenemos que promover nuestros propios símbolos y actores locales, ¿no? Entonces, hablando de los locales... Hay buenos, ¿eh? Hay muy buenos actores locales. Para usted, ¿cuál y actores de cine, por ejemplo, Sabina Bush, Lucas Pérez Campos, Jorge Román. Después de actores nacionales, Agustín Toscano. Después los clásicos y más conocidos como Darín. Bueno, Gastón Ricó, con quien yo pude también actuar. Sabrina Melgarejo fue la protagonista de mi película. Una chica joven que está haciendo su primera peli, pero realmente hizo un papel muy bueno. Qué lindo. Eso es descubrir talentos también, ¿no? Es parte de... Claro, sí, se va dando, ¿no? Sí, se va dando, exactamente. Y eso es lo lindo de nuestra provincia, es que acá estamos creando cosas nuevas y que está bueno como ir fomentando que también nuestra propia gente conozca quiénes son estas personas, quiénes son estos actores y actrices locales que viven acá y que desde este lugar pueden llegar a cualquier lugar del mundo. A mí me ha tocado viajar por el mundo con el cine y a veces uno pasa, no sé, arriba de Inglaterra y vas llegando a Inglaterra y decís, qué loco este país tan chiquito que parece un campo de la nada y todo el impacto que tuvo en todo el mundo, ¿no? Claro. Y también nosotros lo podemos generar como tal sociedad cual. Y como cultura. Lo que necesitamos es apoyarnos entre los que vivimos acá y darnos fuerza para que lo local pueda llegar. Sí. ¿Su mayor sueño como director de cine o documentales, cuál sería? Llegar a viejos haciendo películas. Me gustaría... ¿Se puede? ¿Qué se necesita? ¿Dinero, fondo, apoyo? Todo. A ver, dinero se necesita para todo. Para todo. Pero antes que el dinero tiene que haber ideas buenas y capacidad de trabajo en equipo. Tal cual. Y articulación. Como porque todo. Después viene el dinero, pero si primero si hay dinero, pero no hay creatividad y buenas ideas... ¿Se gana bien? O sea, ser actriz, ser actor, ¿se gana bien? No es o sea, se puede ganar bien, como no. No es un trabajo, es un trabajo para aventureros. Claro, bueno, a eso iba. Uno se imagina gente de cine, actores y todo eso, ve todo el glamour, todo pop, ¿no? Todo para allá arriba. Pero sin embargo, por ahí también pasan cosas que la necesidad... Fama no está ligada a la riqueza. Y eso es básicamente una ilusión que el mercado del cine tradicionalmente como lo puso de moda. Porque también todos tenemos la ilusión de poder ser ricos, de poder estar bien, qué sé yo, pero... Sí, pero trabajar cómodamente, digo, bueno, hay plata para moverse, para comprar esto si hace falta. Hay un margen muchas veces que en otras carreras no se da. Yo creo que debe ser lo mismo que cualquier profesional de la comunicación. O sea, hay posibilidades y hay que generarlas. El cine es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo a corto plazo. A menos que ya, bueno, no sé, seas un director que te contratan fijo, claro. Es muy tal difícil. Cual. Sí. Entonces, alguien que piensa en estudiar cine o en hacer cine, primero tiene que tener en claro que esto es lo que le gusta, porque si no tenés la firmeza y la vocación, no vas a llegar a ser sustentable ni siquiera. Y después saber que sos como un malabarista, tenés que tener un proyecto en la mano que estás realizando ahora y 2 más que estás inventando para la próxima. Es ser emprendedor. Claro. Ser independiente y buscar los caminos
y las posibilidades están. Hoy es más fácil que hace algunos años porque la tecnología está más a mano y tal, pero igual sigue siendo muy complejo. Sí. Y yo diría que si hay alguien que piensa estudiar cine porque se va a volver rico, que no lo haga. Claro. Porque claro. en realidad lo que más haces en cine es poner plata. Hay que pelearla, claro. Y tenés que pelearla claro, como en todo. Tal cual. Bueno, hubo avances, ¿no? Después de surgió el radioteatro. En radio, ¿no es cierto? Se hacían novelas. Que era un auge total, estaba la gente prendida a mediodía o a la hora que se pasaba el radioteatro, todo expectante a ver qué pasaba en ese horario, ¿no? Después, bueno, llegó la televisión y después la tele a color y después había que completar, ¿no? Entonces hubo como un cambio bastante rápido en 20, 30 años con respecto a los medios de comunicación. ¿Tiene que ver con la tecnología, con el avance tecnológico o tiene que ver con otro movimiento? Sí, tiene que ver. La tecnología cambia el modo de producción y el lenguaje. Nosotros, cada medio tecnológico determina un tipo de lenguaje. Por ejemplo, la televisión como tal es un lenguaje más radial. ¿Qué implica esto? Que es un audiovisual que no hace falta que lo estemos prestando atención todo el tiempo al 100% porque podés, no sé, estás cocinando, estás haciendo otra cosa, estás escuchando la tele y no te perdés de nada, tal digamos. cual. O sea, volvés, estás escuchando y igualmente lo estás viendo. En el cine pasa algo distinto. El cine como cine en la sala de cine, que es un dispositivo tecnológico, o sea, entrar a un espacio donde hay una pantalla gigante con sonido envolvente y butacas donde uno se sienta a ver cine con otras personas, es un dispositivo tecnológico en sí, de ver un medio cultural. Ambientado para eso totalmente. Exacto, entonces eso cambia el relato. Y por ejemplo en el cine... En una narración cinematográfica, la primera imagen recién se termina de completar con la última imagen de la película. El significado de la última imagen de la película puede hacer cambiar el significado de la primera imagen de la película. Y realmente te exige que uno como experiencia, no sé, se despoje, se siente y se entrega a la pantalla, ¿no? Claro. Entonces, esto para decir esto de cómo la tecnología sí realmente cambia la manera de producir, la manera de escuchar, ver reels, por ejemplo, que es algo que todos hacemos. Ya sabemos, digamos, que lo que hace es un efecto de hipnosis, porque te tira cada más o menos 60 segundos de información, te genera dopamina. ¡Ay, Dios! Y genera una sensación, y después también hay como, ¿qué me quedó de todo esto? O sea, atrapa, ni te realmente acordás. atrapa. Te atrapa en una sensación de hipnosis, pero después no te acordás ni de la cantidad de reels que viste. No, es verdad. Sí. Entonces, bueno, la tecnología va cambiando nuestra manera de comunicarnos, de producir cine y de producir arte. Bueno, muy bien. Estamos hablando con el cineasta, productor, de todo hace seguramente un director, ¿no? Selecciona personal. Sobre todo cuando estás lejos, como estás en un lugar como el que estamos nosotros, en el que no hay una estructura industrial. Claro, porque si uno, no sé, si nos hubiera tocado vivir en Hollywood o en Buenos Aires, en un lugar donde hay más estructura, a lo mejor una persona solo escribe, otra solo produce. Tal cual, sí, totalmente. Pero a nosotros nos toca hacer multitarea y tal cual. multifunción. Seguimos hablando con el señor Axel Monzú, después de escuchar un tema musical. ¿Puede ser, Cristian? Dale, vamos. Hojas caen, melodías quedan. 38 minutos de la hora 9 en la República Argentina. Hermosa mañana con una agradable visita también. Nos está contando todo sobre el cine, sobre cómo se eligen los personajes, las historias, el lugar. Qué importante el lugar. Me importa mucho que Misiones se conozca en otros lugares internacionales, por supuesto, ¿no? De todos modos, tenemos muchas visitas. Los lugares turísticos son muy visitados, las cataratas del Iguazú, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, aparte Misiones también ha llamado a la industria del cine desde sus inicios prácticamente. Hace poco, y todavía se proyecta de vez en cuando con la gente de la Cinemateca Digital del Yavin, que está haciendo cineclubes, una película que se llama Tierra Prometida, de un director que se llama Mario Soffici, que se estrenó en 1939, me parece.
Y esta película, por ejemplo, es la primera película hecha fuera de Buenos Aires. O sea, como que el cine nacional, el cine federal, la primera vez que una película filmada en Argentina sale de la capital federal para hacerse como proyecto, vino a Misiones, ¿no? Entonces es como Misiones ha sido una tierra que siempre ha llamado tanto a producciones nacionales como producciones internacionales. Bueno, la más conocida, La Misión, ¿no? Que La Misión, claro. Que se grabó acá en el 80, pero también hasta ahí películas de Marvel y películas que han venido a hacer escenas en cataratas o en distintos lugares. Bueno, cuando uno dice documentales y todo eso, habla de estas cosas, ¿no? Primero dice Oberá. ¿Por qué? Porque Oberá es el centro de lo mejor que se puede hacer en documentales o... No, a ver, yo creo que hay que también borrar esa idea de que hay un lugar que es como el centro de lo mejor, ¿no? Es como también la ilusión de querer encontrar algo fácil en un solo lugar, que nos lleva a eso, ¿no? No, pero que a veces las productoras más grandes se instalan en algún lugar neutro, ¿no es cierto? Sí, pasa. Pasó con Hollywood o con el mismo Buenos Aires, digamos, como que se creó la industria ahí. Y en Oberá, en realidad, lo que pasó es que se generó el Festival Internacional de Cine, que se llama Oberá en Cortos por la Identidad y la Diversidad Cultural. Claro. Este año se va a hacer en octubre, en el mes de octubre, y desde ese espacio del festival se generaron muchas cosas, se potenciaron cosas que ya existían, porque también acá en Posadas estaba el CITEP, Canal 12, digamos, o sea, la provincia de Misiones en su historia y comparando con otras provincias del país, es impresionante cómo ha sido siempre avanzada en lo audiovisual y en el cine, siempre ha como tenido... Bueno. Si uno empieza a ver la historia del cine y cómo ha avanzado la televisión en las distintas provincias y ve su evolución y su progresión en Misiones, nosotros somos una provincia chiquita, humilde, pero que vamos a ir haciendo de a poquito. ¿Y hay influencia de los países limítrofes? Brasil, Paraguay. Sí, por supuesto. Claro. Sí, aparte de esa es una gran ventaja. Claro. O sea, a ver, el cine nacional ha crecido, y esto también es importante decirlo, en torno a las políticas públicas y al apoyo al cine y a la cultura. Y esto no solamente se da en Argentina, sino se da en todo el mundo. Claro. Ahora, yo les pregunto a los espectadores qué películas de otros lugares que no sean Norteamérica conocen. Ajá. Y seguramente que serán muy pocas. También les invito a que busquen cine en otros países. Sí. Y esto justamente se da porque también la política pública norteamericana invierte muchísimo en la industria global del cine. Y entonces es muy complejo conseguir espacio para la producción local porque generalmente las grandes cadenas internacionales llegan a todos los territorios y no dan espacio a la producción local y a las políticas públicas locales. Es verdad, pero están trabajando bien. Se está trabajando bien, o sea, me preguntabas de esto de, bueno, ¿qué implica estar frente a Paraguay y a Brasil? Y te decía yo que el cine se hace gracias al apoyo de las políticas nacionales y del Inca, en este caso, que está siendo bastardeado. Ahora también están atacando al Instituto Nacional de Teatro. Eso, ¿hay fondos para moverse en esa área? ¿No? Y bueno, ahora cada vez menos. O sea, ahora estamos empresas pequeñas, pymes, hemos logrado desarrollar un producto, llegar a un mercado internacional con ese producto, poder validarnos, poder decirle al mundo, mirá, acá está la gente de Misiones que hace cine, un cine que tiene calidad, que puede estar en cualquier mercado, pero en este momento nosotros tenemos que buscar alternativas con Paraguay y con Brasil. Claro. Vi premios de Brasil, En Brasil. En Brasil nuestra película tuvo un premio del voto del público. Ajá. Pero bueno, esto para decir... ¿Y el público qué tal? Es un gran referente para saber si algo funciona o no. La gente es muy crítica. Sí, y además el desafío es que la gente también se acerque a ver, amigo, me gusta, hay un concepto en el teatro que es ir al teatro. No importa si te gusta o no te gusta la obra, después eso es algo que lo pensás después. Pero te gusta ir al teatro a ver y a poner tu cuerpo en esa experiencia de ver teatro. Con el cine pasa lo mismo. Yo le invito a la gente a que vaya a ver cine local, cine de otros países, y que después, vea qué le pasa con el cine. A veces lo que pasa también es que nos pasa como con el lenguaje. Nosotros hablamos de determinada manera. Yo hablo con un poco de acento cordobés, ¿no? Por ejemplo. El cine va haciendo que nosotros nos habituemos a una determinada manera de relatar.
Y este fenómeno que les comentaba de la industria global que llega con grandes tanques como las películas de superhéroes y tal, instala una narrativa y un medio de contar historias. Ajá. Entonces cuando viene alguien que habla distinto, claro, al gran público, al público que está habituado a ver ese tipo de películas, le parece medio raro. Sí. Y lo primero que genera es un extrañamiento, de decir, ¿y en qué me habla este? ¿De dónde? Sí, tal cual. Si no es rechazo, ¿no? Si no hay rechazo. Claro. Entonces, por esto que me decías vos del público. El público es algo que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que militar y construir paso a paso, ¿no? Sí, para que también, y sobre todo no perder la soberanía cultural de acostumbrarnos y a ver otras formas de relatar. Claro, que la única manera de contar llamar historias... la atención, claro. Incentivar y dar ganas de ver. Sí, incentivar, dar ganas de ver y también dar la posibilidad de que haya otras historias. A nosotros ahora estamos re contentos porque vamos a poder poner nuestra película en el cine Las Tipas. Ajá. Que es el cine que está en el Hiperlibertad. Sí. Y que ha sido como muy difícil. ¿Faltan cines acá? ¿O no? Me parece que, bueno, en Posadas está bien porque ya tenemos 3 cines, pero en otros lugares de la provincia sí faltan cines. Sí, seguro que sí. Pero lo que más faltan es que los cines locales le den espacio a la producción local. Ajá. Porque, por ejemplo, si van los chicos del ¿Y cómo se hace eso? ¿Un trato que hace con el dueño del cine? Y sí, hay que hablar con los programadores, pero lo que pasa es que ellos ya tienen organizada su cartelera en función de las películas internacionales. Sí. Porque los acuerdos económicos están hechos con ellos. Entonces, por eso tiene que existir el apoyo público para que las empresas privadas locales puedan meter su producto en la góndola. Imagínate que somos productores de leche, de yogur. Sí. Si vos haces tu yogur artesanal y después lo querés vender en el Hiperlibertad, vas y le golpeás la mano y le decís, señor Hiperlibertad, yo soy un productor de yogur artesanal, ¿le puedo poner...? Te van a decir que no porque ya tienen convenio con Nestlé, claro, con no sé quién. Con otras firmas. Sí. Lo mismo pasa con el cine. Entonces, los productores estamos haciendo un gran esfuerzo para que existan relatos con nuestra tonada, con nuestros acentos y con nuestros paisajes. Sí. Estamos haciendo un gran relato para que un gran esfuerzo para que esas películas estén en las salas de cine. Sí. Así que lo que necesitamos es que... este es el medio. O sea, recorrer radio, las redes sociales y, como dijo recién, incentivar con algo llamativo como para que uno pueda asistir. Exacto. Es la manera. Realmente hay muchos actores importantes y muy buenos argentinos. ¿Con quién le gustaría trabajar, hacer algo? Decir, bueno, me gustaría hacer algo con esta persona. Me gustaría trabajar con un actor de Corrientes que se llama Horacio Fernández. Me ha tocado trabajar con él como director de arte, pero no como director. Me gustaría poder dirigirlo a él. Me gustaría trabajar con Marilú Marini, que es una actriz argentina también muy, muy talentosa, por decir algunos nombres. A mí me gusta mucho el cine, por ejemplo, el cine de Emir Kusturica, el cine de un director brasileño que se llama Andruja Waddington o Camilo Cavalcante. ¿Qué hacen qué? ¿Qué hacen películas? Porque Camilo Cavalcante tiene una película que se llama La Historia de la Eternidad, por ejemplo. Andruja Waddington tiene una que se llama Eutueles. Así que bueno, si hay algún curioso que busque. Sí, que busque, claro. Les va a encantar. Sí. ¿Cuál fue la experiencia en el Festival de Moscú? ¿Qué trajo de allá? Fue maravillosa. O sea, primero fue como... increíble entender que estábamos en ese espacio. Eso, exactamente. O sea, fue el estreno europeo de una película misionera en un festival de clase A, que hay 80 en todo el mundo, y fue como decir, güey, estamos jugando en primera. O sea, ya habíamos estado en Mar del Plata, que también es un festival de clase A, pero no en la competencia. Y luego de haber quedado en Moscú fue como impresionante. También... fue muy lindo porque el foco del festival también está puesto en historias que reflejan la cultura de cada pueblo, ¿no? Y relatos humanos, relatos emocionales, relatos de historias de vida. Entonces fue muy lindo poder estar allá, hacer contactos con productores de Los Ángeles, de Estados Unidos, de París, de Bangladesh, Qué lindo. De la hablar India. Sí, claro, cruzar ideas y conocerse también, además, ¿no? Qué bueno. Y en este día del cine,
Nuestra propuesta justamente en la radio es ¿cuál es tu mejor película argentina? Y por ahí se ponen a pensar, ¿cuál? Estuve dando algunos nombres que a mí me gustan, ¿no? Me gusta mucho cómo trabaja Francella, por ejemplo. Después de Porcel y Olmedo no hubo tanto cine con humor, por ejemplo. Bueno, ¿no? y el cine es interesante pensar en el humor y, por ejemplo, hablar de Olmedo y Porcel, ¿no? Sí, Porcel. sí. Olmedo y Porcel fue un cine de la dictadura militar. O sea, era un momento muy represivo de la cultura argentina, donde no se podía hablar de determinados temas. Claro. Y Olmedo y Porcel generaron un humor basado en el objeto, tal cual. en la Pero capos totales. Sí, capos totales, también sí, gente de gran oficio, pero también ahí es interesante ver cómo el arte se pone al servicio de un aparato cultural represivo. Reflejado, claro. O sea, claro. fue el cine de la dictadura militar, sí, digamos. sí, O sea, sí. es un cine que se ríe de la mujer objeto. Bueno, cambiaron los tiempos. Hoy a lo mejor es ofensivo. Pero hacemos un análisis. Nunca se puede juzgar la historia, pero sí una obra envejece o no. Ajá. Vos ves una película como la de Mario Soffici, hecha en 1939 y sigue teniendo vigencia hoy. Y sigue siendo una obra que conmueve, que emociona desde cosas muy profundas. Ves la cinematografía de Olmer y Porcedo de Olmer, de Porcel y Olmedo. Y ves cómo, ves un humor muy, muy básico y que sobre todo pone a la mujer en un lugar nefasto, ¿no? Sí, por eso digo, en esta época a lo mejor es ofensivo para muchos, ¿no? Bueno, ya casi en el final de nuestro programa de hoy, ¿algún consejo para aquellos chicos que están estudiando audiovisuales, que están haciendo videos cortos, que están dedicándose a esto que tiene parte de cine, ¿no? Que se formen, que sean disciplinados, porque hay que ser autodisciplinado para poder hacer cine. Tal cual. Entonces, que sueñen, que piensen a largo plazo, que busquen hacer nexos, que crean en el trabajo en red, en esta cosa de que el otro no es competencia, sino el otro es colaboración, cooperación, ¿no? O sea, me parece que eso es un concepto clave. Sí, seguro. Para fortalecernos sobre todo en un espacio como el nuestro, que estamos surgiendo como región y como provincia. No es fácil, pero si lo eligen y tienen vocación, seguro que pueden llegar muy lejos. Sí. Bueno, en este Día del Cine y como cineasta, como director, ¿cuál es su pedido más allá del apoyo local de la gente? En general, ¿cuál sería el pedido para el público? Nada, que no dejen de ir al cine, que se den la oportunidad de vivir la experiencia del cine. No es lo mismo ver una peli en tu casa que ir a la sala de cine. Así que Misiones en este momento tiene muchas propuestas de cineclubes, de proyecciones. Así que se sumen a esa cultura, a ese hábito de juntarse a ver películas con otras personas, de emocionarse con las imágenes. El cine también tiene la capacidad de darnos por un momento la posibilidad de estar en la vida de otra persona, ¿no? Claro. Y eso creo que no se pierdan esa oportunidad que da el cine. Ajá. Esos pequeños avances de las películas o documentales que hacen, ¿cómo se llaman? ¿Trailers? Sí, eso avances. Lo podemos ver seguramente en las redes, las chicas van a estar subiendo de Por tu Bien, ¿no? Sí, que se va a estrenar. El 11 de junio vamos a tener la presentación en el IMAX del conocimiento y luego va a estar en las tipas desde el 12 al 18 de junio. Hay que apoyarlo, hay que ir a Así ver. Que les invitamos a que vengan a ver esta película. Pueden buscar el tráiler en YouTube. Por tu Bien. Por tu Bien. Película, tráiler Axel Monzú. Es la historia de una joven que comienza cuando tiene su primera menstruación, termina cuando da a luz su primer hijo. Es en el interior de la provincia de Misiones. Está filmada en Colonia Alberdi, es una ficción, es una película de thriller, de suspenso, es un thriller psicológico de suspenso para mayores de 13 años, que cuenta la historia de una joven que va creciendo en una comunidad aislada, en la selva.
aceptando un montón de mandatos sociales hasta que termina en una situación que le obliga, que la pone en una encrucijada, ¿no? Ajá. Bueno, más allá de todo, de los actores y director y todo eso, ¿trabajan con algún tipo de profesionales, psicólogos, alguien que los asesore o no? Sí, también, también. Buenísimo. O sea, depende, no siempre. Depende de la historia. Claro, ¿no? tal cual. Depende de la historia Sí. y de las historias de vida de las personas que están involucradas en el proyecto. Sí. A nosotros con mi película sí nos tocó trabajar porque justamente hay un tema muy delicado. Delicado de la decencia, claro. Entonces sí trabajamos con asesoramiento psicológico. E inclusive ahora estamos elaborando una cartilla pedagógica para generar discusiones y debates en torno a la película, y lo estamos trabajando con un equipo de psicopedagogos y psicólogos. Qué lindo, muy bien, perfecto, muy bien. Ha sido un honor tenerlo en nuestra mesa de trabajo, con una amplia trayectoria, tan joven, y bueno, que sea de nuestra tierra y que esté así exponiendo nuestras cosas al mundo entero. Es algo grandioso que nos puede pasar. Le deseo mucha suerte en el área personal y profesional y éxitos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, para mí también es un honor estar acá. Bueno, larga vida al cine, que la gente vaya a ver teatro y cine posadeño, misionero, que hay mucho, busquen. Cuando quiera lo esperamos nuevamente, ¿eh? Adiós. Bueno, señoras y señores, hasta aquí nuestro Mejor que Ayer. Chau Brisa, chau Cristian, nos vamos y nos vemos seguramente el lunes. Que tenga un Día de la Patria excelente, a ponerse la escarapela, a cantar el himno, a sentirse sumamente orgulloso de nuestros signos patrios y principalmente de nuestra libertad, ¿sí? Bueno, muy bien, nos vamos. Chau, chau.